Me han pedido que hablemos un poquito sobre nuestro Señor Jesucristo en la hostia si nosotros lo adoramos. Hermanos, vamos a hablar claro. Nosotros adoramos, sí adoramos a Jesús en la hostia consagrada. Y por Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 16. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a estar hablando y trayendo a través y por medio de las escrituras mayor luz con respecto al pan y al vino. La religión lo ha hecho al pan y al vino, lo ha divinizado, como hace en este caso el cura Toro y el catolicismo a través de los siglos. Como ellos tienen muchos dioses, ha hecho de el pan un dios, otro dios, un dios ajeno, como dice en 20, 3 y 4 de Éxodo, que el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el pan, que ellos lo transformaron en la hostia, porque el Señor dice que tomó el pan y no tomó una hostia, no tomó una galletita, bueno, es un detalle, pero ahí está diciendo que la religión hace lo que quiere, digamos. Hace lo que se le da la gana. O sea, las escrituras dicen una cosa, pero ellos hacen otra. El cura Toro da una exposición de lo que cree el catolicismo, lo que hacen creer a los católicos, de que el pan o la hostia que ellos tienen está Cristo, como lo dijo aquí en sus primeras palabras, que ellos adoran a la hostia, adoran ese gramito de harina, diciendo que ese gramo de harina tiene la facultad, el poder, la autoridad para perdonar pecados, porque ellos dicen que al comer la hostia, que es Cristo mismo, se le están perdonando los pecados. Entonces, la hostia se transforma en un Dios ajeno, otro Dios. ¿Por qué es otro Dios? Porque tiene la facultad y el poder para perdonar pecados, y eso solamente lo puede hacer Dios. Sabemos que el catolicismo es politeísta porque tiene muchos dioses. El cura también es un Dios que perdona pecados. Ellos dicen que lo hacen en el nombre de Dios. El único que es mediador e intercesor delante del Padre Jesucristo, no hay otro, no hay humano, porque el ser humano ha pecado contra Dios y el único que le puede perdonar los pecados es Dios mismo. Dios no dejó ningún ser humano como representante. Por eso la religión, el catolicismo, tiene a un hombre como líder de la iglesia. Jesús no dejó a ningún líder, no dejó a Pedro. Y si hubiera dejado a Pedro, Pedro ya está muerto, así que no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene más de 2000 años y él tendría que haber dejado por lo menos un hombre que viva 2000 años para liderar la iglesia. Sabemos que el hombre es carne, que el hombre es barro, que el hombre es pecador y jamás, de lo jamás, se podría guiar al pueblo de Dios porque una cabeza está en comunión con todos los miembros. ¿Cómo hace un hombre para tener comunión con todos los miembros de la iglesia? Es algo imposible y da risa, porque apenas nosotros manejamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, ¿cómo vamos a manejar otros seres humanos? Por eso es algo diabólico el hecho de decir que puede haber un papa. Y ellos tienen muchos dioses. Por eso dijimos que el cura no puede perdonar pecado, porque primeramente que Dios no dejó a ningún hombre para perdonar pecado allí en Juan 20, 21 al 23. Es un texto no tan fácil de interpretar,
O sea, a simple vista parece fácil de interpretar. Según el católico, el cura puede perdonar pecados, pero dijimos que eso tiene un contexto, que la única forma que el hombre pueda obtener pecado es creyendo en Jesucristo y puede creer por medio de la predicación de la palabra. La llave del reino de los cielos no es otra cosa que la predicación de la palabra de Dios. Entonces el hombre al creer puede recibir perdón de pecado, pero ¿de quién? De Jesucristo, no del hombre. El predicador simplemente es un medio, la predicación es un medio para que el hombre pueda creer y recibir perdón de pecados por medio de Jesucristo. Entonces, la hostia también se transforma en otro Dios. ¿Por qué? Porque al comer la hostia usted recibe perdón de pecado. Entonces, ¿qué se transforma en la hostia? En alguien tan poderoso que pueda perdonar su pecado. Entonces es un Dios de harina. Entonces vamos a escuchar y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es la cena del Señor y el pan y el vino. Y vamos a escuchar que ya el hombre dijo que ellos adoran la hostia. El solo hecho de decir que adoran, lo están elevando al gramito ese de harina, que es un dios. Ellos tienen dioses de piedra, de arena, de yeso, y también tienen un dios de harina llamado hostia. ¿Por qué? Porque lo pasean a la hostia, se puede ver claramente en videos, y aún en su propia ciudad, cómo se pasea la hostia, y la adoran porque dicen que la hostia es Cristo, que Cristo está en la hostia. Te imagínese, y eso es la idolatría. Eso es otro Dios. Si Cristo está a la diestra del Padre, ¿cómo Cristo va a ser la hostia? Entonces sería otro Cristo. Por eso el Señor dijo, si le dicen que el Cristo está aquí o el Cristo está allá, no le creáis, porque el Cristo está a la diestra del Padre. Entonces vamos a oír los argumentos de este señor, a ver qué nos dice. Que los católicos adoran a Jesús en la hostia. Si ustedes los católicos adoran la hostia, adoran a Jesús en la hostia, ¿por qué lo hacen? Está bien que digan que Jesús es Dios, está bien que crean que Jesús es Dios, pero ¿cómo van a creer que Jesús, Dios, está en el pedazo de pan? Eso es imposible. Pues déjenme decirle, ¿por qué nosotros creemos que Jesús Dios está en la hostia si es algo tan imposible? Porque ese que usted y yo creemos que es Dios es tan poderoso que está en todas partes al mismo tiempo. Bueno, ahí apela a las locuras del catolicismo, de la fe divina que llaman ellos, cuando dice la refutación a Frank Morera de que él hablaba de una fe divina, de una fe intelectual. Ellos dicen que la fe divina es una fe ciega, que tiene que creer lo que dice el magisterio romano. Esa es la fe divina que llaman ellos. Por eso acá el cura va a decir que hay una fe que todo lo cree. Si el cura le dice que eso es carne, usted tiene que creer que eso es carne, que el pan es carne. Entonces Fra Morera decía que el cristiano, o sea, ellos llaman el protestante, dice que tiene una fe falsa, que no salva, que es la fe intelectual, que es una fe racional. Nosotros hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios porque escuchamos la palabra, razonamos y creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que es una fe que piensa, una fe que razona, que deduce, que saca conclusiones. Esa es la fe verdadera, esa es la fe que salva, es todo lo contrario al catolicismo. ¿Usted quiere conocer la fe verdadera o el evangelio verdadero? Dé vuelta a todo lo que dice el catolicismo, délo vuelta, que es todo lo contrario. Lo que dice el católico es todo lo contrario a lo que es verdadero, porque el catolicismo es mentira, es falso. Entonces, este hombre engaña a esta gente diciéndole que Cristo está en el pan. Es una locura. Entonces él apela a la fe divina, como hablaba este hombre Morera. O sea, una fe ciega. Una fe ciega que realmente es una fe que no piensa. Por eso dice la palabra que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. O sea que es una fe por instinto, o sea que se guía por lo que le guía el amo.
Un animalito le sigue a usted por instinto, porque sabe que usted es el amo. Y en el catolicismo romano sucede algo parecido, o sea, es un pueblo de esclavos que solamente siguen al amo, que en este caso son todo el magisterio romano, el papa, todo compuesto por hombres, ¿no es cierto?, corruptos, sin perdón de pecados. Son gente que no está perdonada los pecados. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesucristo. Porque si hubieran creído en Jesucristo, sus pecados le hubieran sido perdonados y tendrían el Espíritu Santo y no dirían todos los disparates que dice el cura Toro, todas las mentiras y barbaridades que dice este hombre. Escuchemos. Pero, ojo, de modo especial está en la hostia consagrada. Ahí está. Dice que está Cristo en la hostia consagrada, o sea que después que toma la hostia, el cura la eleva en un acto que hacían antiguamente los paganos con respecto al dios Sol, etc. Pero fuera de eso, dicen que el cura se transforma en otro Cristo, transformando la hostia, en otro Cristo. O sea, ¿cuántos Cristos son? Por eso la doctrina diabólica es hacer otros Cristos. ¿Por qué? Porque es satánico. Porque Satanás, el espíritu de Satanás, siempre quiso ser otro Cristo. Por eso dice que no se halló en el cielo lugar para Satanás, porque Satanás quiso ser otro Cristo, y en el cielo hay lugar para un solo Cristo. Entonces, ese es el espíritu satánico. Ser otros Cristos. Los curas son otros Cristos, dicen ellos mismos, su misma creencia, su misma doctrina, sus mismos documentos, digamos, sus catecismos y todo, el magisterio que tienen ellos. Nos dicen que el cura es otro Cristo. Entonces, ese otro Cristo que en ese momento, al elevar la hostia hacia el cielo, el cura se transforma en otro Cristo y la hostia se transforma en otro Cristo. ¿Cuántos Cristos hay? Entonces, esa es toda la situación. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que Jesús, acá dice que va a beber del vino y va a comer del pan? Y la pregunta es, como dijimos en el video anterior, si Jesús se bebería su propia sangre. No, Jesús va a beber el fruto de la vid, nada más, como dice aquí en 26, 29 de Mateo. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en lo que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, Jesús no dijo voy a volver a beber mi propia sangre. Él dijo beberé más de este fruto de la vid. Está hablando Jesús de vino, del fruto de la vid. O sea que después que él consagró el pan, digamos, o dio gracias por el pan, dio gracias por la cena, por la Pascua que iban a celebrar allí los discípulos con Jesús, dio gracias. Y después que hubo cenado, dice que él se puso de pie y dio gracias. Vamos a leerlo. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de pecados. Entonces, en ese punto, el vino se tendría que haber convertido en sangre. Pero dice el versículo siguiente, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. O sea que después que Jesús dijo esas palabras, no se convirtió en sangre el vino, dando plena alusión de que era meramente simbólico, porque los discípulos no iban a comer sangre o a beber sangre, porque estaba prohibido por la ley. Estaban entendiendo a la perfección los discípulos que era algo simbólico, una representación simplemente de la sangre de Cristo. En ningún momento ellos creyeron que estaban bebiendo sangre. De hecho, cuando ellos tomaron la copa y bebieron, estaban tomando vino. Si no hubieran dicho, pero Señor, esto es sangre. Entonces no hay una transustanciación como dicen los católicos. Por eso no es literal lo que es el vino y el pan, es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque la sangre de Cristo aún estaba en sus venas, su carne aún estaba en su cuerpo. Entonces el pan no podía ser su carne, ni el vino podía ser su sangre,
porque si no Jesús, serían dos Jesús, en el pan su cuerpo, su carne, y en la copa su sangre. O sea que el sacrificio ya se hubiera hecho en ese momento, o sea que Cristo estaría siendo crucificado en ese momento, y es una locura, a uno le causa gracia pensar esto. Si aún Cristo no había sido crucificado, simplemente estaban celebrando la Pascua. Entonces lo que cree el catolicismo es totalmente falso, y lo que dice este mentiroso de Luis Toro es totalmente falso y diabólico. Este hombre lo asegura como si fuera verdad. ¿En qué cabeza cabe eso? La palabra misma lo desmiente, lo desenmascara, diciendo que es algo simbólico. Dicen ellos, miren la oscuridad, ¿no? La ceguera dice, ¿dónde dice que es simbólico? Pero es una palabra, una pregunta que no tiene lugar. Si la sangre de Cristo está en sus venas y presenta una copa de vino y dice, esto es mi sangre, ¿qué quiere decir? Que es simbólico. No es que Jesús se abrió las venas y echó en una copa y dijo, si hubiera hecho esto, sí, eso sí, porque los discípulos dicen, bueno, sí, se cortó las venas, echó sangre en una copa y dijo, esto es mi sangre, entonces los discípulos sí. Y otra parte, ¿quién se iba a beber eso? Usted tiene una persona enfrente, se abre las venas, lo echa en un vaso y le dice, tome mi sangre. ¿Y usted lo va a tomar? Por supuesto que no. Aparte, que eso estaba prohibido por la ley. Y ellos eran judíos y ellos se regían por la ley. Aún estaban bajo la ley ellos. Hasta que Cristo no resucitó, pagó el precio por nosotros, por el perdón de todos nuestros pecados, y ascendió al cielo y fue glorificado, ellos vivían bajo la ley. Entonces, ¿qué es algo literal? El católico piensa que es algo literal todo esto. Algo literal es conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio. O sea que si una cosa es literal, si ellos dicen que la sangre, que el vino es la sangre, es literal, o sea que es verdaderamente sangre. Entonces, si el católico bebe sangre, estaría quebrantando la ley de Dios por un lado, y por otro serían vampiros. Y por otro lado, en tercer lugar, ¿quién bebería sangre humana? O humana divina, en este caso. Divina humana. ¿Quién bebería sangre? Solo un vampiro lo haría y con gusto. Entonces, ¿qué es algo simbólico? Es una figura o divisa con que se representa un concepto por alguna semejanza que el entendimiento percibe entre ambos. Es un símbolo. Es una figura. Figura o divisa. ¿Qué es un símbolo? Una figura. ¿Qué es una figura? Una forma exterior de un cuerpo, por lo cual se diferencia de otros. O sea, si es simbólico, quiere decir que es algo que simplemente representa a la persona, en este caso Jesús. El pan es algo simbólico que representa a Jesús. No es Jesús, representa a Jesús. Cara o rostro es una figura. O sea, por eso el Señor nos dejó el pan, para que recordemos a Cristo, el pan que descendió del cielo, que es una figura, una estatua o pintura que representa el cuerpo de un hombre o animal. O sea que el Señor nos dejó una figura, nos dejó una representación, que es el pan, simplemente a modo recordatorio, como si fuera una fotografía. Y lo vamos a explicar. Es como cuando era el Antiguo Testamento, eran figuras y sombras, como dice en Hebreos, que eran tipos de Cristo. El pan, el maná era un tipo de Cristo, el cordero era un tipo de Cristo, pero un día vino la realidad, que es el antitipo. O sea, la realidad es el antitipo de los tipos. Tanto el maná como el cordero, en este caso, eran los tipos de Cristo, eran tipos de Cristo. El cordero que sacrificaban era un tipo de Cristo. El maná que descendió del cielo era un tipo de Cristo. Pero un día vino la realidad. Y esa realidad
dijo que lo iban a recordar por medio del pan y del vino. Eso es todo, no hay más nada. O sea que el punto es la realidad. El punto es Cristo y dónde está Cristo. Este hombre dice que adoran la hostia porque adorar significa... Adorar ya, ellos dicen que no adoran ídolos, que no adoran falsos dioses. Y acá el cura Toro se contradice a cada paso. Si usted lo sigue a Toro, se pisa a cada momento. ¿Por qué? Porque él tiene que seguir una doctrina que es la doctrina católica. Y como él lee a los ciegos, es como leer un escrito a los ciegos. Lee, y ni sabe lo que lee, ni piensa, ni analizó lo que lee. Simplemente lee y repite como loro lo que dice Roma. Simplemente es eso, no hay otra cosa. Entonces, él cree que al adorar a la hostia, que si él adora a la hostia, está adorando a otro Dios, un Dios ajeno. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está haciendo Toro? Adorando un Dios ajeno, porque ese no es Cristo. Y al no ser Cristo es un Dios ajeno. Porque dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué quiere decir? Hay un solo Dios. Que todo lo que se hace después, son como satélites alrededor de Dios, son pequeños dioses creados en la imaginación del hombre pagano, el cual manifiesta por medio de las imágenes. Ya lo explicamos lo que es la idolatría y la intercesión de los santos, etcétera, lo que hablaba un poco de María. Entonces la hostia también se suma a ese pelotón de dioses que tiene el catolicismo romano, porque ellos tienen muchos dioses, son politeístas, no creen en un solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por eso dice, el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la salvación, ¿qué quiere decir? Que creamos en el verdadero Dios. O sea, el Dios que tiene el catolicismo es falso, no es el Dios verdadero. Ese Dios no salva a nadie. ¿Por qué? Porque son falsos, es falso. Es como que usted tiene millones de dólares y todos los billetes son falsos. Por más que tenga una montaña de dólares, si es falso no le sirve para nada. Y el catolicismo es lo mismo. Tienen muchos dioses, muchos salvadores. Vimos también en otro video que Rabasi, el cura Rabasi, Javier Rabasi, dijo que la espantosa declaración, horrenda afirmación de que el rosario salva. Es una locura. ¿Qué es el rosario? Otro Dios. ¿Por qué? Porque salva. ¿Quién es el que salva? Dios. Y si hay alguien más que salva, es otro Dios, es un Dios falso. Por eso dice la palabra que hay un solo Dios, hay un solo Salvador. Y si hay otro Salvador fuera de ese Salvador, es un falso Salvador. Es un Dios ajeno, como dice la palabra. Entonces, lo que era el Antiguo Testamento era sombra y figura. Después vino la realidad. Y esa realidad nos dejó si se puede decir, una fotografía o un símbolo, que es el pan. Y Él dijo que iba a regresar. Que lo recordemos hasta que Él regrese. ¿Cómo lo vamos a recordar? Por medio del pan y del vino. Es solamente un recuerdo, es como que lo pongamos de esta manera. El Antiguo Testamento viene a ser como la ecografía de un bebé. Es una persona, pero se gesta una persona en una mujer, ¿no es cierto? Se engendra, el papá engendra y fecunda en su esposa, la cual concibe, gesta, pare y amamanta un niño, o sea, una persona. El Antiguo Testamento viene a ser como la ecografía que se hace la madre cuando está ese bebé concebido en el útero, se va gestando y un día lo va a parir. Entonces, antes de que nazca el bebé, que salga a la luz, se le hacen ecografías para ver cómo está el bebé. Entonces, son unas fotografías donde hay sombras y una figura allí que no se ve claramente, pero que es el bebé. Eso es el Antiguo Testamento. Eso es lo que era Cristo para nosotros, digamos. Los antiguos, antes de que venga Cristo, era como que veía la ecografía de una mujer que tenía un bebé en su útero o en su vientre. Eso es el Antiguo Testamento. Un día el bebé nace
y sale a la luz y todos pueden ver al bebé, el rostro, claramente pueden ver la realidad de algo que se veía a través de ecografías. Cuando vino Cristo es ese bebé que nació y el hombre lo pudo ver claramente a Cristo, pudo ver claramente su rostro. Entonces la realidad estaba entre nosotros. Es como el bebé que nace y lo que nosotros antes veíamos por medio de ecografías, sombras y figuras, ahora vemos claramente al bebé. Podemos ver su rostro, su piel, sus ojos, todo, su voz, su forma de ser. Llegó la realidad. Lo que antes veíamos por sombras y figuras, ahora la realidad está entre nosotros, el bebé. Esa persona crece y bueno, crece y se tiene que ir a un viaje y dice que va a volver. Entonces dice, bueno, sáquenme una fotografía, les dejo una fotografía y ustedes me van a recordar por medio de esta fotografía. Yo me tengo que ir, dice esta persona, pero voy a volver. Solamente que recuérdenme por medio de esta fotografía que les dejo. Entonces la persona se va de viaje y un día va a volver. Es lo que pasó con Cristo. Él un día vino, nos dejó el pan y el vino como a manera de un símbolo, de una figura, o como si fuera una fotografía. Y él dijo que lo recordemos, por eso es un memorial, es un recordatorio, es un recuerdo de Cristo, del pan y del vino, de su obra expiatoria, de que Él derramó su vida, su cuerpo, su sangre a favor de nosotros para el perdón de nuestros pecados, fue a la de 3 días, resucitó, fue ascendido a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Entonces Él dijo, me van a recordar por medio del pan y del vino. Dijo el apóstol Pablo, ahora vemos oscuramente, pero un día le conoceremos como fui conocido. O sea, como Él me ve ahora, yo un día lo voy a poder ver a Él cara a cara. Eso es todo. Eso es el pan y el vino. El catolicismo, ¿qué hace? Hace del pan y del vino un ídolo. Es como que agarran la fotografía de esa persona que se fue y dicen, y vienen otras personas, vamos a graficarle y dice, pongámosle Juancito. Dice, ¿qué pasó con Juancito? No, Juancito se fue de viaje. Dice, pero en realidad está con nosotros. ¿Cómo que está con nosotros? Sí, está con nosotros él. Pero no es que se fue de viaje, no, pero está con nosotros. Entonces lo llevan y entonces se va contento la persona que va a ver a Juancito y cuando entra a la casa dice, ¿y Juancito? ¿Dónde está Juancito? Acá está Juancito. ¿Pero dónde? No lo puedo ver. Acá, ¿no lo ves? Y le muestran la fotografía. Esa es la locura del catolicismo. Que ellos dicen que la realidad de la persona es el pan. O sea, un símbolo, una figura, se puede decir una imagen. Y ellos, como idolatran, hacen de sus ídolos una imagen, dicen que la hostia es Cristo. Ellos están diciendo que la fotografía es Juan. Es una locura. La fotografía es Juan, pero la fotografía no es Juan. Juan está en otro lugar. Entonces, ¿qué va a pensar esta persona que le dice este es Juan? Que están locos, que se han vuelto locos o que son idólatras. Y si es Juan, el de la fotografía es Juancito, entonces pueden hablar con la fotografía, pueden amar la fotografía, que es Juan. Por eso el católico adora la hostia, porque ellos creen que la hostia es Cristo, que la hostia es una persona. Es como esta gente que habla con la fotografía y hasta pueden amar la fotografía porque dicen que esa fotografía es la persona. Esta es la locura del catolicismo romano. Y tratamos de explicar cómo es el asunto de que un símbolo no es la persona. La realidad vino un día y se fue. Y un día va a volver, pero la realidad, la persona está a la diestra del Padre. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. Por eso el catolicismo necesita ser ídolos, necesita ver a sus ídolos, porque la palabra ídolo viene de eidolon, que significa imagen, y una imagen es algo que se deja ver. Ídolo es alguien que se deja ver. Entonces, un Dios falso es algo que se puede ver.
Entonces la hostia es algo que se puede ver. Por eso es un ídolo y por eso es un Dios falso. Porque es un Dios falso porque puede perdonar pecados. Entonces se transforma en otro Dios. Si tiene la propiedad, la cualidad, el poder, la autoridad de perdonar pecados, es Dios. En este caso es otro Dios, un falso Dios. No solamente está en todas partes, Él es Dios. Como es Dios, puede estar en todas partes al mismo tiempo, no hay ningún problema. Él es Dios. Pero ojo, ese Dios es tan grande y tan poderoso, es el Dios todopoderoso, tan poderoso, que es el único que tiene poder para quedarse en un pedazo de pan. Si Jesús... Esa es la mentira católica. Dice que Jesús se quedó en un pedazo de pan. ¿Dónde eso dice la palabra? La palabra dice que fue ascendido a los cielos Jesús, no que se quedó en un pedazo de pan. Por eso es el Dios de harina. El Dios de harina que ellos comen. Se comen a su propio Dios, como los antiguos paganos, que eran representados por algún animal y sacrificaban el animal, se comían el animal, diciendo que se comían a su Dios para tener los poderes de su Dios. Y esto es paganismo. Lo que hace el catolicismo es paganismo, es satánico, es lo que hace el satanismo. Comerse su sacrificio para tener los poderes de ese animal, del animal sacrificado, que en última instancia era su Dios. Los paganos matan a su propio Dios y se lo comen. Es lo que hace el catolicismo. Matan a su propio Dios y se lo comen. Por eso el catolicismo no es otra cosa que paganismo. Les duele a los católicos que le diga así, pero es la verdad y no son otra cosa que paganos, porque esa es la tradición pagana de Roma. Tienen dioses a los cuales ellos sacrifican y se los comen para obtener los poderes de esos dioses. El catolicismo, al comer la Eucaristía, reciben perdón de pecados. ¿Cómo lo reciben? Comiendo. Al comer tienen la santidad, no tienen pecado, etc. Todas las propiedades de Cristo. Pero eso se obtiene solamente mediante la fe. Entonces el pan es una representación que hace presente por medio de palabras o figura que la imaginación retiene. O sea, para retener un recuerdo, se hace una representación que el Señor lo instituyó, digamos, se puede decir, en el pan y en el vino. O sea, nos dejó un recuerdo simplemente el Señor. Como dijimos en la fotografía de Juancito, que se sacó una fotografía y dijo, guarden esta fotografía, por medio de esta fotografía, ustedes me van a recordar y yo les prometo que voy a volver. Entonces Juancito se va de viaje y les queda a esa familia, esos lugareños, les queda la fotografía de Juancito, el cual lo van a mirar y lo van a recordar, pero no lo idolatran, no hablan con la fotografía como si fuera Juan, porque saben que Juan no está y Juan está de viaje, Juan está lejos. Simplemente es un recuerdo, lo miran y recuerdan que Juan un día va a volver. Pero no es que adoran la fotografía, no es que hablan con la fotografía, no creen que la fotografía los escucha. Eso ya sí es idolatría, y es lo que hace el católico. Jesús dejó el pan y ellos hablan con el pan, creen que el pan les oye, etc. Todo lo que hace un idólatra. Si Cristo no fuera Dios, los católicos no podríamos creer que está en el pan, porque eso no lo puede hacer nadie. Jesús no está en el pan. Jesús está a la diestra del Padre. Solamente lo puede hacer Dios. Y si Jesucristo... Él dice que eso es un milagro que lo puede hacer Dios. Pero no es un milagro, porque no pasa nada. No pasa nada. Y ahora lo vamos a ver por qué. Cristo está en la hostia es porque efectivamente en él reside la plenitud de Dios. Tan grande y tan poderoso es que se quedó en un pedazo de pan. Mire la blasfemia que dice, que Jesús se quedó en un pedazo de pan. Eso es mentira, eso es falso. ¿Dónde dice eso la Biblia, que Él se quedó en un pedazo de pan? El Señor nos dejó un recuerdo, un memorial. Dijo, el pan y el vino les va a recordar que un día voy a volver. Recuerdan mi sacrificio, mi obra, y les prometo que un día voy a volver. Simplemente es eso. Pero Él dice que Jesús se quedó.
¿Cómo? Si la Biblia dice que Jesús ascendió, ¿cómo acá este señor dice que Jesús se quedó? ¿Cómo que Jesús se quedó? Jesús, ¿dónde está Jesús? Si Jesús estaría, lo podríamos ver, las cámaras de televisión estarían, no darían abasto, las multitudes rodeando a Jesús. Qué hombre más mentiroso. No solamente está en todas partes, sino que además ha querido quedarse de modo especial en la hostia. ¿Dónde lo dice la Sagrada Escritura? Vamos allá, pongan la lupa para que ustedes vean que ese Jesús que es Dios está en la hostia consagrada. Y por tanto, ustedes y yo lo adoramos en la hostia y decimos, ahí está Dios, ese es Dios. ¿Escuchó? Él dijo que la hostia, ahí está Dios, ese es Dios. Entonces, ¿qué es la hostia? Otro Dios. Entonces, ¿qué es el cura Toro? Un idólatra. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos, así como todos los católicos, hasta que crean en Jesucristo. La única manera de librarse de la ira de Dios y del castigo del Dios eterno es creyendo en Jesucristo. Si una persona cree en otro Dios, no tiene salvación. Lo adoramos. Vamos con San Juan capítulo 6, versículo 51. San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él está hablando Jesús y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ahí está hablando la realidad. Dijimos que el Antiguo Testamento es sombra y figura. Viene a ser la ecografía del bebé. Cuando la mujer da a luz, el bebé ya está entre la familia, digamos, se puede decir. En este caso, ya la realidad está. Ahora dice que está hablando Jesús. Jesús vivió, digamos, o estuvo en esta tierra, anduvo por esta tierra hace 2000 años. La realidad está hablando. O sea, el bebé, todo lo pueden ver, todo lo pueden tocar, todo lo pueden mirar. La realidad está en la tierra. Recuerde que está utilizando un verbo que es el verbo ser o estar. Yo soy el pan vivo o yo estoy vivo en el pan. Yo soy el pan vivo o yo estoy. ¿Cómo yo soy el pan vivo y estoy en el pan? ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo que yo estoy en el pan? No, Él es el pan vivo que descendió del cielo, punto. Eso es algo simbólico, es una figura. Cuando Él dice yo soy el pan, quiere decir que hay que comerlo para tener salvación. Pero ¿cómo se come a Cristo? Por medio de la fe. ¿Cómo se lo van a comer literalmente? Esa es la locura del catolicismo. Por eso decimos que son caníbales y vampiros. Porque a Cristo, ¿cómo se lo van a comer literalmente? Es una verdadera locura. Soy en el pan vivo, bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y si ustedes leen un poquitico más atrás, verá en el versículo 47 lo que Él pide que hagamos antes de darnos el discurso. ¿Qué dice el 47? En verdad les digo, En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. antes. Ahí está. El que cree. No el que come. Por eso él mismo come el pan literal. No, por eso mismo el Señor dijo, vuestros padres comieron el maná que bajó del cielo, pero yo les doy el verdadero pan que bajó del cielo, que era su cuerpo y su sangre. Por eso él dijo, el que come mi carne come verdadera comida y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. Ese es el que obtiene salvación. Porque como dice anteriormente, la carne para nada aprovecha. Pero para poco aprovecha. Pero mis palabras son vida y son espíritu.
La palabra del Señor es lo que realmente nosotros tenemos que creer. Nosotros cuando creemos, comemos. Y cuando comemos somos salvos. Por eso el católico al comer algo material no puede obtener algo espiritual. Usted no puede obtener algo espiritual por medio de cosas materiales. Usted obtiene la salvación por medio de la fe, creyendo en Jesucristo, en el Dios verdadero. Eso es todo. Eso es todo. Porque si no usted dependería de un gramo de harina para ser salvo, y eso es tener otro Dios. Hay un solo Dios verdadero, dice la palabra. Uno solo. La hostia, los curas, el rosario, todos los medios de salvación que tienen los católicos es totalmente falso. Hay un solo Dios, hay un solo Salvador, hay un solo mediador, hay uno solo que intercede, Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Decirnos que Él está en el pan, antes de decirnos que Él es el pan vivo bajado del cielo, dice, en verdad les digo, el que crea tiene vida eterna. Claro, lo que Él quiere dar a entender que el que crea en la hostia, no que crea en el Dios verdadero. Porque si Él quisiera dar a entender que hay que creer en el Dios verdadero, la hostia no tiene ningún valor salvífico. El único valor que tiene el pan es un valor de memorial nada más, pero no salvífico. Él quiere dar a entender que hay que creer que en la hostia está Cristo y que por medio de comer la hostia, algo material puede obtener usted salvación espiritual. Está preparando el terreno. Antes de decirnos que Él está en el pan, Él sabe que eso nos cuesta. Él sabe que no lo vamos a ver. Por eso dice, Él sabe que eso nos cuesta. Y claro, porque es irracional lo que Él propone. Lo que propone Cristo es algo simbólico. Y la gente de allí no se retiró porque no creían en la hostia, porque ellos ponen que no creían en la hostia. No creían en Él. Dice la Biblia que no creyeron en Él, por eso se retiraron. No porque tenían que comer la hostia. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. En castellano. Él lo dice con sus propias palabras. Lo que pasa es que Él lo transgiversa, lo tuerce. Porque creer tiene vida eterna, lo dijo Él mismo con su propia boca. Pero ¿creer en qué? ¿En la realidad o en el símbolo? ¿En el Cristo verdadero o en un pedazo de pan? Él dice que hay que creer en el pan, o sea, en su ídolo, en su Dios, en su Salvador. A Luis Toro lo salva la hostia, no lo salva Cristo. Y como la hostia no salva, no tiene salvación. Lo que yo le voy a decir es tan difícil para el ser humano, es tan difícil porque no lo pueden ver, que tienen que darle paso a la fe. Deben creer. Y en verdad le digo, el que cree tiene vida eterna. Y ojo, estoy dando de para atrás. En el 45, usted verá cuál es el fundamento, la base sólida que Él nos da para que usted y yo creamos que Él está vivo en el pan, que Él es el... Él dice que está vivo en el pan. ¿Por qué dice eso? Porque la hostia es un Dios para Él. Pan. Observe el versículo 45. Dale. Está escrito en los profetas. A ver, pongan la lupa. ¿Qué está escrito en los profetas que se cumple en ese momento en que Él está hablando? Escuche, está escrito, repítalo. Está escrito en los profetas. En castellano, ¿sabe qué significa? Ya los profetas lo anunciaron y hoy se cumple. Ya los profetas lo profetizaron y hoy se hace realidad. Está escrito en los profetas. Paren la oreja, pongan la lupa para que vean por qué usted y yo creemos que Jesús está en el pan, aunque no podemos verlo,
aunque nos cueste creerlo. ¿Por qué lo creemos? Dale. Serán todos. Él dice que Cristo está en el pan o está en la hostia, aunque no podemos verlo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que Cristo está, pero está disfrazado. Está disfrazado de pan. Se vistió de pan. Es tremenda la burla que hace el catolicismo a Cristo. Lo han disfrazado de pan a Cristo. Ellos dicen, usted no lo puede ver a Cristo porque Cristo está en la hostia. Si lo podemos graficar, aunque parezca duro y una falta de respeto, pero es la falta de respeto del catolicismo hacia Cristo. Es como esas personas que cuando hacen promociones para una roticería, por ejemplo, que vende empanadas, y por la calle se ve una empanada que va y viene y hace propaganda. Usted no puede ver a la persona, pero sí puede ver a la empanada. La empanada gigante, es una empanada en forma gigante donde un hombre o una mujer se puede meter adentro. Entonces hace promoción a la casa de comidas. Es la misma burla que hace el catolicismo, lo que hace el cura Luis Toro a Jesucristo. Es una burla, porque están vistiendo a Cristo de pan. El catolicismo es una burla a Cristo. Son anticristos. Por eso ellos dicen que Cristo está escondido en el pan. Usted dice no lo puede ver. Es como querer ver a la persona que está disfrazada de empanada. Y uno dice, ¿pero quién será? Se le ven los brazos, se le ven las piernas, pero no se sabe en realidad quién es. Puede ser un amigo, puede ser un desconocido, pero no sabemos quién es. No se le puede ver la cara. Y es el engaño que le hace el catolicismo y la burla que le hace el catolicismo al católico. Diciendo, usted ve una empanada, pero adentro hay una persona. Entonces, como lo disfrazan a Cristo como el vendedor de salvación, ¿no? Como un cadete que vende salvación. Esa es la burla de Luis Toro. Por eso este hombre, si no cree en Jesucristo, no tiene salvación. Ni siquiera ni va directo allí. Dice que la palabra, que el hombre está establecido que muere una vez después de esto, el juicio. Le quedan poco tiempo, como a todos los católicos o la persona que no cree en Jesucristo, en creer en Jesucristo, porque si no la ira de Dios estará sobre ellos. Por eso hablamos y decimos estas cosas. Ellos están cambiándole la imagen a Cristo y diciéndole que Cristo es una galletita redonda. Y dice, usted no lo puede ver a Cristo porque Cristo está dentro. Han disfrazado a Cristo de pan. Todos enseñados por Dios. Y esos No me empuje. Repítalo. serán todos enseñados por Dios. Repítalo. Serán todos enseñados por Dios. En castellano, ¿qué está diciendo? El que les está hablando, ¿qué es? Dios. Y si es Dios el que está hablando, ¿qué hay que hacer? Versículo 47, Juana. Si el que está hablando es Dios, ¿qué hay que hacer en el versículo 47? En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Si es Dios el que nos está hablando. El que cree tiene vida eterna. El que cree en Cristo, no en la hostia. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Y qué tenemos que creer? Versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Hay que creerle a Jesús. ¿Por qué hay que creerle? Porque Él es Dios. ¿Y Dios qué fue lo que dijo? Que Él es el pan, que Él está en el pan. ¿Por qué no le creemos? No. Él dijo que Él es el pan, no que está en el pan. ¿Cómo va a estar en el pan? Es lo mismo que... Es como lo disfrazan a Cristo. Es ¿cómo se puede decir? Es un fraude.
es un fraude, es un disfraz. Es una cosa, pero es otra en realidad. A usted le quieren vender algo que no es. Algo que no es. Es como disfrazar a una persona de un famoso y presentarlo a otra y ¿qué le está haciendo? Un fraude. Es un transvestismo, como se dice. Tiene la ropa de una persona, pero en realidad es otra. Y esto es lo que hace el catolicismo romano. Le puso a Cristo la ropa de un pan. Entonces quiere vender y promocionar su negocio, porque el catolicismo no es otra cosa que un negocio. Es la religión. A los protestantes que dicen que Jesús no está en el pan, porque ellos no son Dios. El que le cree a Dios es creyente y el que le cree a los protestantes es creyón. Nosotros no somos creyones, somos creyentes. Y si la Biblia dice que el mismo Dios nos dice que nos está enseñando para que creamos, ¿y qué es lo que tenemos que creer? Que Él es el pan vivo bajado del cielo. Repita el 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Siga. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí. El que coma de ese pan vivirá para siempre. No se olvide de esa frase. El que coma de ese pan vivirá para siempre. No se le olvide. Vivirá para siempre. Lo que él dice de comer ese pan, él da alusión que es la hostia, ¿no es cierto? Pero comer de ese pan es simplemente creer en Jesucristo. Entonces dijimos que es meramente simbólico, porque cuando dice el Señor, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, y tomando el pan, ¿qué quiere decir? Que es simbólico. Los discípulos jamás se le cruzó por la cabeza que eso era literal. Entonces, ¿por qué no puede haber dos cuerpos? Cuando él dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, estaba señalando cosas. Dice, es una memoria de él hasta que él vuelva, como dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice que es un memorial, un recuerdo, como hablamos de la fotografía de Juancito que les dejó a los familiares y les dijo, tengan acá mi fotografía hasta que yo vuelva. Es eso lo que el Señor nos dejó a nosotros, nos dejó un recuerdo, un memorial. Entonces en 11:26 dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es todo. El pan y el vino es meramente simbólico. ¿Por qué? Porque la realidad no está. No se olvide de esta ilustración de Juancito que se fue, nos dejó la fotografía y se fue. Juancito no está entre nosotros, pero un día va a volver. Nos dejó su recuerdo para que lo recordemos y no nos olvidemos que él va a volver. Es lo mismo. La fotografía no es Juancito. El pan no es Cristo. En el pan no está Cristo. El cura Toro dice que en el pan está Cristo. Eso es mentira. Entonces sería como una empanada disfrazada, como un pan disfrazado. Por eso este hombre ridiculiza a Cristo. Por eso Luis Toro es un anticristo. Realmente es un hombre con una mente oscura y diabólica, ridiculizando a Cristo, diciendo que Cristo está en el pan. ¿Cómo Cristo va a estar en el pan? Es simplemente un símbolo, nada más. Entonces, en consecuencia, Jesús no está en el pan o en la hostia, sino que solo lo representa. El vino solamente lo representa su sangre, como dice en Mateo 26, 29. Y en Apocalipsis 22, 20 dice que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? Este cura dice que Jesús está en el pan.
Pero la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre. Usted observe las contradicciones del catolicismo romano. Dice 22:20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí Señor, ven Señor Jesús. ¿Dónde está Cristo? Como dice en Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Jesús no está en la hostia, no está en el pan. Hebreos 9:15 dice, y acá se ve claro, dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, Jesucristo, para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque en el testamento con la muerte confirma, porque no es válido ante que el testador vive. O sea que hasta que no haya muerte, no hay testamento. Dice, el cuerpo es un símbolo y es como una fotografía. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito más y podemos hablar un poquito de lo que es la transustanciación. Y para no hacerlo tan largo, porque este hombre habla mucho y no dice nada, solamente afirma su idolatría. Solamente a cada paso, a cada palabra demuestra que es un idólatra. Dice, ¿qué es la transustanciación? La transustanciación es el cambio de sustancia. Eso es la transustanciación. Convertir totalmente una sustancia en otra. Cuando ellos dicen que el pan se transformó en la carne de Cristo, tiene que ser algo literal. Si no, no es transustanciación. Por eso la transustanciación es un fraude. Porque si a usted le dan un pedazo de pan y le dicen coma que es la carne de Cristo y usted prueba y es pan, ¿qué es? Un fraude. Es como que usted quiere comer algo, pero tiene sabor a otra cosa. Es lo mismo. ¿Qué es? Es un fraude. Convertir totalmente una sustancia en otra. ¿Qué es convertir? Es mudar o volverse una cosa en otra. ¿Se vuelve una cosa en otra? No. Es la conversión, mutación de una cosa en otra. ¿Qué es la sustancia? Es lo más importante o esencial de una cosa. Es la materia, es el ser, la esencia de las cosas. O sea que de algo material se transformó en algo divino, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es terrenal, es divino. Por eso dice la palabra que el verbo se hizo carne, no se hizo harina. La transustanciación católica es falsa porque no hay cambio de sustancias. Sus sacerdotes falsos son como los profetas de Baal que oran, pero nada sucede, como pasó en 1 Reyes 18, 25 al 29. Oraban los profetas de Baal, pero nunca bajó fuego del cielo. Es lo mismo que pasa con estos sacerdotes falsos. Ellos oran, levantan la hostia y cuando terminan la oración la hostia sigue siendo hostia. Los sacrificios del Antiguo Testamento son figuras y sombras, sirven como figuras y sombras de lo espiritual de las cosas celestiales. Hablamos de los tipos y antitipos. El maná es tipo de Cristo, el cordero es tipo de Cristo. Y en este caso el maná es tipo de Cristo. O sea, el Señor le dijo, sus padres comieron algo material, pero ahora el Padre les da el verdadero pan que descendió del cielo, o sea, su propio cuerpo. Pero ¿cómo se podía comer a Cristo? Por medio de la fe. ¿O cómo se puede comer a Cristo? Por medio de la fe.
Entonces, dijimos que el maná representa que habían sido libertados de Egipto. Y el cuerpo de Cristo es la liberación de nuestros pecados por medio de la fe en Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, porque la sangre pagaba por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo vino y pagó por la deuda nuestra, tenemos vida. ¿Por qué tenemos vida? Porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Eso es comer de Cristo. No es comer un pedazo de pan, eso es meramente simbólico, es un recuerdo, es como mirar una foto simplemente. Eso no trae la realidad. Comer espiritualmente significa creer y se da vida eterna a través de creer en Él, como dice en 6:50 de Juan. Vamos a leer Juan 6:50. Dice la palabra: este es el pan que desciende del cielo para que el que come, de él come, no muera. O sea que esa es la salvación. Creer en Cristo. Creer simplemente. A usted la hostia no lo salva, a usted el pan no lo salva, a usted el bautismo no lo salva, el que lo salva es Jesucristo. Hay verdaderas transustanciaciones o cambios de sustancia en la Biblia, verdaderas transustanciaciones, no la falsa transustanciación de los católicos, que el cura levanta la hostia y cuando baja la hostia sigue siendo hostia. Esto no es ningún milagro. Aparte no está en ninguna parte de la Biblia esa semejante diablura. Hay una transustanciación, si se puede decir, en Adán, porque Adán era barro y Dios lo hizo carne. Sopló sobre este muñeco de barro que Dios hizo y Adán fue un alma viviente. O sea, hubo un cambio de sustancia, de barro a carne. Hay otra transustanciación que es verdadera. Por eso las transustanciaciones las hace Dios, no el hombre. Por eso los católicos dicen que el cura, cuando eleva la hostia, dicen que es otro Cristo, haciendo un milagro de una transustanciación. O sea, un cambio de sustancia, y eso lo puede hacer Dios. Dice Moisés del agua a sangre, que dice en Éxodo 7, 20 y 24, dice que el agua se transformó en sangre, o sea, cambió de sustancia. Algo que se podía beber se transformó en otra sustancia que es sangre. Moisés hizo también de las aguas amargas aguas dulces, cuando en Éxodo 15, 25 Dios le mandó que tirase un árbol hacia las aguas amargas de Mara y se transformó de aguas amargas en aguas dulces. Hubo un cambio verdadero. Estamos hablando acá de cambios verdaderos que los hace Dios. Por eso es falsa lo de la hostia, que de la hostia harina se transforma en carne, es falso. ¿Por qué? Porque el católico muerde y sigue siendo harina, no es carne. Eliseo multiplicó el aceite, o sea, de la nada fue más un acto creativo. Y Jesús transformó el agua en vino. Esas son verdaderas transustanciaciones, digamos, en Juan 2, del 7 al 10. Verdaderas transustanciaciones que se pasó de una sustancia a la otra. O sea que hubo un verdadero cambio, un verdadero milagro. Por eso ellos llaman el milagro eucarístico, pero en realidad no sucede ningún milagro eucarístico, no sucede nada, digamos. Porque el católico come harina y se cree que los pecados le han sido perdonados, que han sido estafados. La verdadera transustanciación, hay pruebas tangibles e irrefutables. Como en el caso de Adán, que del barro se pasó a la carne. En Moisés el agua se pasó a la sangre. En Moisés el agua amarga se transformó en agua dulce. En Jesús, que del agua se convirtió en vino. Esos son verdaderos cambios, verdaderos milagros. ¿Por qué? Porque se podía comprobar. Tanto Adán, tanto el río en sangre, tanto las aguas dulces de Mara, tanto el agua transformado en vino de Jesús. Era algo que hay testimonios, y nosotros, para no hacerlo tan largo, y sería un video de 5 horas, si nos ponemos a leer cada uno de esos pasajes, podemos dar cuenta que cada persona daba testimonio de que había habido un cambio. O sea, hay pruebas irrefutables de que hubo un cambio, porque aquí, sin ir más lejos, lo que pasó con Jesús, había agua y después lo que probaron fue vino.
En el catolicismo, ahí está la hostia, el pedacito de pan, pongámosle pan, ora el cura, y cuando lo come el católico sigue siendo pan. Es una vergüenza, es como si Jesús hubiera dicho, bueno, pongan el agua ahí y ahora déselo probar al maestro Sala para que es vino. Y ahí el jefe de los que estaban atendiendo las mesas lo hubiera probado y resultaba ser agua. Hubiera sido una vergüenza, hubiera sido bochornoso. Y eso es lo que pasa en los curas. Los curas levantan la hostia y cuando la bajan dice esto es carne y la gente come y sigue siendo hostia, sigue siendo harina. Son caraduras, son gente estafadora, fraudulentos, son impostores, todos los curas son impostores. El catolicismo es la mayor estafa que puede haber, la mayor estafa religiosa, que no es otra cosa que un negocio redondo que roban a la gente por medio de la fe. Entonces la pregunta sería que si en la hostia Cristo está vivo o está muerto. Porque ellos dicen que Cristo está en la hostia y al morderlo a Cristo lo estarían matando a Cristo. Es como que nosotros agarramos a tiros o alguien agarra a tiro a la pobre empanada que hace propaganda para la casa de comida. Lo estarían matando. Si Cristo está dentro de la hostia, entonces el católico odia a Cristo que lo mata. Odia a Cristo que lo tritura con sus dientes. Por eso el catolicismo no ama a Cristo. Sí ama a sus ídolos, ama a María, ama a la hostia, ama el rosario, pero a Cristo no lo aman, porque lo matan. Lo matan. Entonces, vamos a ir terminando por acá y se puede hablar muchísimo de lo que es la falsa Eucaristía romana, pero vamos a escuchar un poquito más para ir concluyendo. Ahora, téngame la cita ahí, no me pierda. Búsqueme a San Juan capítulo 14, versículo 6. No me pierda esa. El que coma de este pan, por favor no se les olvide. Por última vez mientras yo lo encuentra. El que coma de este pan, vivirá, vivirá, vivirá. Pero él dice, coma de este pan, pero está señalando la hostia. Por eso la gente, si hay gente pensante, nunca le va a creer a este hombre. Porque la fe es algo racional, es algo que se piensa. A mí cuando me predicaron la palabra, yo pensé, yo hice mis deducciones, mis conclusiones. Pensé, razoné. Y estoy seguro que aquí hay gente que razona y no le cree a este hombre. Porque es mentira. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a creer esa locura que comiendo un gramito de arena puede tener salvación? Solamente un idólatra que idolatra la hostia y considera a la otra como un Dios que le puede perdonar el pecado. Solamente así, porque de otra manera no se puede creer esta aberración. Para siempre. Ahora escuche Juan 14:6. Pare la oreja. Jesús contestó, yo soy el camino, Yo soy el camino, la verdad la verdad y la vida. y la vida. Ahora, ¿se acuerda? El que coma de este pan. Si Jesús es la vida, entonces coincide. Si Él es el pan y yo lo como, y el que come ese pan vivirá para siempre, quiere decir... Pero ¿cómo lo come? ¿Cómo lo come a Cristo? Si Cristo no está en el pan. ¿Cuándo Cristo dijo que estaba en el pan? ¿Cuándo Cristo dijo que se quedaba en el pan? Él es una persona. Una persona. Es como decir, como hablamos de la ilustración de Juancito que se fue de viaje y dejó la fotografía. ¿En qué momento Juancito dijo, yo me quedo en la fotografía? Es una locura, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Una persona que piensa, por eso muchas personas no creen en el catolicismo, porque es una locura total. Si usted lo razona, son puras locuras, puro paganismo. ¿Cuándo Jesús dijo que se quedó en el pan? ¿Cuándo? Que de textos bíblicos, son todas... Por eso al católico no le dejan leer la Biblia, porque el católico cuando lee la Biblia se entera de la verdad. Que Jesús es la vida. ¿Cómo sé que Jesús es la vida? Porque si me lo como, voy a vivir para siempre. Yo soy el camino que
significa, me tienen que seguir a mí, no a los protestantes. Yo soy la verdad, me tienen que creer a mí, no a los pastores protestantes. Y yo soy la vida, que quiere decir que si ustedes le creen a los hombres y no me creen a mí, van a perder la vida que yo les estoy regalando. Ay, Dios mío santo, ¿ahora comprenden el problema que tienen los hermanos separados? Y ahora verán que el diablo trabaja duro para engañar a esos hermanos, porque ellos no tienen la culpa. El diablo los engaña para llevarles la contraria a Cristo. Cuando Cristo dice, yo soy el pan, ellos dicen, no, mentira. A mí me iluminó el Espíritu, pero no dicen cuál Espíritu. A mí me iluminó el Espíritu y me dijo que no, que eso no era Cristo, que era un símbolo. Eso es Satanás engañando a la gente para que no tengan vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Acá él dice que Satanás engaña diciendo que el pan es Cristo. El pan no es Cristo, la fotografía no es Juancito. Y Cristo no está en la hostia como un cadete dentro de una empanada. Cristo está a la diestra del Padre. Y lo comemos a Cristo por medio de la fe, creyendo en Él. Eso es todo. Este hombre, así como lo ve, blasfema contra el Espíritu Santo, diciéndole a la gente que no crea en Cristo, que crea en la hostia. Que creyendo que Cristo está en la hostia, y usted cuando se come la hostia, se come a Cristo, es como decir, como esa persona que está disfrazada de empanada, que va a comer empanada. Es una locura semejante. ¿Cómo usted se va a comer a una empanada que anda caminando por la calle? No. Es solamente una representación de la empanada. La empanada verdadera está en el negocio, dentro del negocio. Usted va, entra y compra verdaderas empanadas y come verdadera empanada. Pero el cura Toro le invita a comerse esa empanada. A Cristo disfrazado de hostia. Esa es la locura del catolicismo. Es lo que propone este hombre que habla y no dice nada. Repite porque pareciera como un autómata, como un robot que solamente repite, como que alguien que le estirparon el cerebro y le pusieron un chip que solamente repite lo que dice otra persona o lo guían desde algún otro lugar como una marioneta. Es simplemente eso. No dice nada, es un mensaje totalmente vacío, obsceno, un mensaje oscuro y diabólico. Así que lo vamos a ir dejando por acá, porque ya es suficiente. Se puede hablar muchísimo, pero creo que está bastante claro que cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, está diciendo que es simplemente pan. Los discípulos no lo comieron a Cristo literalmente, sino que comieron pan, comieron el cordero. Y cuando nosotros hacemos ese recordatorio del pan y del vino, simplemente es como mirar, como dijimos, lo de este señor Juancito que se fue lejos y solamente miramos la fotografía para recordar que un día va a volver. Así nosotros también los cristianos, cuando miramos el pan y el vino, los cuales representan el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo y a Cristo mismo, lo representan, es un memorial, es un recuerdo de que Cristo ahora está a la diestra del Padre, pero que un día va a volver. Entonces nuestra esperanza, por eso es Cristo nuestra esperanza de gloria. Comerlo en una hostia no salva a nadie. Al contrario, lo condena porque está creyendo en otro Dios. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.